Moltíssimes gràcies, com dèiem, benvinguts a una nova sessió de la Unió Patronal Metal·lúrgica. És un plaer també seguir impulsant aquestes webinars de coneixement. Estem a 14 de juliol, però és veritat que a les nostres empreses metal·lúrgiques l'activitat no s'atura. Bé, avui comptem amb el senyor David Calvo, director general d'ITEMSA, entitat que fa més de 30 anys que col·labora amb la nostra patronal i que també compta amb una infinitat d'empreses del sector metal·lúrgic com a clients, però també de molts altres sectors. El senyor David Calvo és membre de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya i ja fa pràcticament 40 anys que des d'ITEMSA es dediquen a ajudar les empreses a millorar la productivitat i la competitivitat. En unes èpoques ho vam veure en la darrera Assemblea General, on les taxes d'absentisme, també les baixes laborals es multipliquen, poder trobar alternatives que accedeixin i que incrementin i que assegurin, en definitiva, la productivitat és realment molt important. Per tant, fruit de tota aquesta experiència, des d'ITEMSA han desenvolupat una metodologia pròpia que, entre d'altres outputs en aquest àmbit, permet disposar de dades sòlides per establir planificacions de producció basades en dades fiables gràcies a la simulació de diferents escenaris productius. I precisament d'aquests diferents escenaris, a través d'aquesta pràctica i de l'exemple, és el que avui veurem. Casos reals aplicats a empreses com les vostres i que, per tant, ara ja, sense més preàmbuls, dono pas al seu director, el senyor David Calvo, com dèiem abans. Al final farem una petita sessió de pregunta-resposta que des d'ITEMSA podran recollir, si voleu, a través del xat que sempre Zoom ens dona o alçant la mà i, per tant, intercanviant una breu conversa. Moltíssimes gràcies una vegada més en nom de la Unió Patronal Metal·lúrgica i aprofito la vinentesa per recordar-vos que demà hi ha un altre webinar, en aquest cas liderada pel senyor Juan Pedro Huertas, advocat i director del Departament Jurídic i Relacions Laborals, i que encara les places també estan obertes per fer aquesta inscripció fins avui a la tarda. Gràcies i endavant, David, quan vulguis. Hola, bon dia. Moltes gràcies a la UPM per donar-nos aquest espai i a tots els assistents. Una qüestió, crec que hi ha algun participant que és de fora de Catalunya, pot ser? Ho dic pel tema de l'idioma de la presentació. El que tu vegis, Eh, David. Bueno, estoy yo. Vale, Perdón, pues buenos días, soy Luis, pero bueno, no sé, como quieras. no pasa nada. No pasa nada, lo hacemos en castellano. Déjame que lanzo la presentación en castellano. Tenemos Muchas gracias. varios idiomas, no hay problema. Vale, pues vamos allá. Bueno, primero de todo, pues explicaros que lo que vamos a explicar no son recetas, sino es un poco la metodología que hemos ido desarrollando en ITEMSA, como decía Nuria, en casi 40 años de experiencia industrial y en habernos encontrado con, yo diría, casi todas las posibilidades en materia de tipología de procesos para los que hay que conseguir equilibrar las cargas de trabajo. Por un lado, pues para que haya un justo reparto de carga entre las diferentes personas, pero sobre todo para disponer de una herramienta que nos permita planificar y poder cumplir con los compromisos que adquirimos con nuestros clientes, pues en cuanto a plazos de entrega y costes y calidad. Al final, pues los equilibrados de cargas de trabajo para la planificación no dejan de ser una herramienta más de las muchas de las que disponen las empresas para mejorar su productividad. Al final, lo que hay detrás es la filosofía que hoy conocemos como Lean, pero que nosotros empezamos a aplicarla antes de que siquiera se oyese hablar de la palabra Lean. Y nosotros nos gusta decir que como máxima expresión de lo que es el Lean es la metodología MTM, que algunos de vosotros sé que la aplicáis en vuestras empresas, que es llevar el Lean, digamos, ¿no? La eliminación del despilfarro ya al nivel ya no de los transportes o de las grandes operaciones, sino de los gestos incluso que hacen las manos. Y eso es lo que, digamos, nosotros llevamos en nuestro ADN y tenemos experiencia, digamos, sólida a partir de muchos años de aplicación.
Em, Dejadme empezar con tres preguntas mm, un poco sencillas, pero que son esenciales. Es decir, ¿estamos seguros, estáis seguros vosotros de que vuestras líneas o vuestras células de ensamblaje o de fabricación están correctamente equilibradas? Luego veremos y le pondremos el matiz a la palabra correctamente, ¿eh? Lo que queremos significar con ello. ¿Sabéis si cada operación está asignada al operario adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, es decir, en el lugar, en el puesto y en el orden correspondiente? ¿Y estás seguro que lo estás haciendo bien a la primera o estás haciendo ahí aproximaciones sucesivas, gastando energía y tiempo hasta conseguir un equilibrado más o menos suficientemente válido para vosotros? Porque al final no se trata solo del tiempo que se emplee en hacer el equilibrado y de la metodología, sino fundamentalmente de estar seguros de que estamos teniendo en cuenta todos los factores relevantes que en cada tipología de proceso pues tienen un peso relativo que es el recorrido que vamos a ver a continuación. Si tenemos tiempo al final de la charla, espero que sí, os pasaremos un vídeo de unos 3 minutos donde que hemos preparado precisamente para el Summit MTM en el que participamos el pasado mes de abril, donde explicamos, yo creo que en 3 minutos y de una manera bastante concreta y acertada, en qué consiste esta metodología de trabajo. Pero dejarme daros tres highlights de lo que es ITEMSA. ITEMSA lleva eh, pues casi 40 años aplicando o ayudando a las empresas a mejorar su productividad, basado en la filosofía MTM, ¿eh? No siempre aplicamos el MTM como metodología de determinación de métodos y tiempos, pero sí, detrás de todo nuestro enfoque está esta filosofía del ahorro de gestos o de tareas o de operaciones que no añaden valor. Somos, en este sentido, el único partner, por tanto, exclusivo en España, pertenecientes a la red OneMTM, que digamos es la entidad internacional que tiene los derechos y la metodología para impartir cursos MTM oficiales y para emitir los correspondientes certificados. Y luego, por otro lado, pues ITEMSA, durante esta larga trayectoria, ha acabado desarrollando un software industrial que utilizamos para el desarrollo, para la realización de todos nuestros proyectos, pero también es un software que por petición de los clientes decidimos hace prácticamente 20 años comercializar, y por lo tanto dijéramos, no solo es una herramienta que usamos nosotros para hacer nuestros proyectos, sino que es una herramienta de software que empresas nos compran para gestionar ellos sus procesos y sus proyectos de mejora de la productividad. Lo importante de este software es que no está basado en teorías, sino que está basado en nuestra experiencia práctica, por los retos que nos hemos ido encontrando durante todos estos años, más los retos que se encuentran todos nuestros clientes y que nos obligan a mantener la herramienta como algo vivo y en permanente evolución y perfeccionamiento. Bueno, en esencia, en los equilibrados, en nuestra experiencia, podemos acreditar que los equilibrados no fallan por falta de datos, y menos hoy en día. O sea, hoy en día datos tenemos para aburrirnos con la IA, con la IoT, pero la cuestión es, evidentemente, primero, saber qué datos son los relevantes para nuestro reto, pero sobre todo en disponer de una metodología para realizar estos equilibrados. Eh, y es precisamente una metodología robusta la que garantiza la competitividad a través de tres logros clave, que son, por un lado, la mejora de la productividad, es decir, eliminar todos los despilfarros, aquello que se hace en los procesos cada día y que no añade valor, pero que sí que añade coste, mejorando los métodos de trabajo y calculando los tiempos con precisión. Evidentemente, con la precisión que cada proceso, cada sector requiera. Es decir, no es lo mismo la precisión en el cálculo de tiempos que necesitas en una línea de montaje de electrodomésticos con un tiempo ciclo de 40 segundos, que la precisión de los tiempos que necesitas en la fabricación de un componente
para un tren o para el ensamblaje de un tren donde el takt time es de 24 horas. Pues aquí, pues probablemente lo más importante no sea que el tiempo esté ajustado en más o menos 25 segundos, sino que el margen es superior porque ya el proceso es bastante más grosero y ya lleva asumido que de una vez a la siguiente hay desviaciones, porque estamos manejando material grande, porque estamos manejando grúas, porque, bueno, pues porque el contexto industrial es diferente. Con lo cual, cuando hablamos de precisión, pues hablamos de la precisión adecuada a la tipología del proceso. En segundo lugar, bueno, ya lo he introducido antes, eliminando las actividades que consumen tiempo y que no aportan valor. Cualquier cosa, incluso imprescindiblemente realizable en la empresa. Es decir, al final, si tienes una máquina de inyección y 6 moldes, tú vas a tener que hacer cambios de molde. Pero bueno, por concepto, el cambio de molde es una operación de no valor añadido. Vamos a intentar eliminarla, no vamos a poder en este caso, pero sí que podemos conseguir que el cambio de molde, pues en vez de tardar media hora, se tarde 2 minutos y medio. Y por último, simulando escenarios para poder responder rápidamente a los cambios de demanda, a los cambios de recursos disponibles para producir o ante cambios, digamos, del mix de producción, ¿no? De la gama de productos a fabricar en cada momento. La charla de hoy la voy a centrar básicamente en la parte de la flexibilidad, ¿eh? Porque la flexibilidad es esa posibilidad de simular diferentes escenarios que nos permita anticiparnos a lo que nos venga y poder planificar en consecuencia de ello, ¿eh? Si luego nos sobrase tiempo y queréis entrar en la parte final de robots y preguntas, podemos hablar de cómo mejorar la productividad o de cómo detectar, cuantificar y tratar de eliminar o por lo menos reducir las tareas de no valor añadido, ¿eh? Pero nos vamos a centrar en la parte de la flexibilidad. Aunque el enfoque básico del equilibrado es el que es, los retos de ingeniería varían considerablemente en función del entorno productivo. Basándonos en nuestra experiencia, nosotros clasificamos los equilibrados de cargas de trabajo en 4 tipologías. Nunca son puras, pero siempre tienden a alguna de ellas. Por un lado, pues tenemos líneas de ensamblaje o fabricación, normalmente de ensamblaje, a lotes. ¿Qué significa lotes? A lotes significa de que yo tengo, no sé, 25 modelos de lavavajillas, pero lo que hago es que concentro la producción del mes, de la semana, en función de lo que los distribuidores me estén pidiendo y digo, bueno, pues ahora voy a fabricar el modelo A, tengo pedidos por no sé cuántos pedidos y esto significa que voy a preparar la línea para el modelo A y voy a estar trabajando en el modelo A durante, no lo sé, 2 horas, 2 días o 2 semanas. Con lo cual la línea está dedicada a ese modelo y están repitiéndose permanentemente durante todo este periodo de tiempo ciclos uno detrás de otro idénticos. ¿Mm? Cuando tengo que cambiar de modelo de lavadora, paro la línea, hago una preparación, añado o reduzco puestos, añado o reduzco personas, pongo más puestos, pongo menos puestos, muevo los contenedores, cambio las piezas que ya no son, que eran del modelo anterior y que no se consumen en el nuevo, añado las propias del nuevo y durante X horas o un periodo de tiempo trabajo en ese modelo. Este es el concepto de línea a lote, ¿eh? Que cuando está fabricando está durante un tiempo fabricando todo el rato lo mismo. Luego tenemos la fabricación en concepto mix. Aquí ya no. Aquí ya no fabrico un modelo y luego otro, sino que por la línea me van pasando mezclados. Con lo cual significa que cada modelo que me pasa puede ser que a mí me genere una carga de trabajo diferente, ¿eh? Luego veremos con más detalle cada uno de ellos. Luego tenemos los modelos de líneas de ensamblaje basados en estaciones multioperario. Aquí es típico de la fabricación de trenes o componentes de tren, de avión, de aerogeneradores. Aquí las dos características fundamentales es que suelen ser piezas grandes y que los tiempos ciclos son de varias horas o incluso turnos, ¿eh? Como veremos más adelante. Y luego tenemos células, donde las células es justo un poco lo contrario de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, o de lo que he insinuado hasta ahora. Las células son
un espacio donde hay una serie de puestos o máquinas fijas en un puesto fijo que hacen operaciones que cada una tiene el tiempo que tiene y que lo que hacemos es meter en esa célula más o menos personas en función de la carga de trabajo que tenga lo que vaya a fabricar y la necesidad de volúmenes de producción, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de equilibrado que os vayáis a encontrar va a tener a lo mejor alguna cosa ahí en la línea fronteriza entre un tipo u otro, pero se asimilan a alguno de estos tipos. Venga, pues vamos por el primero. El equilibrado de lotes se caracteriza porque son ciclos, como os decía, repetitivos. Por ejemplo, pues el ensamblaje de electrodomésticos. Los tiempos ciclo suelen andar entre 1 y 10 minutos, también medio minuto, también 14 minutos, pero el 90% de los casos estamos en volúmenes de producción de estas características, entre 15 y 60 piezas por hora. Normalmente, si hay una línea transportadora, lo que suele ocurrir es que la línea está en constante velocidad y cuando llega la unidad al puesto de trabajo hay un stop, algo para esa pieza, la persona hace en cada puesto de trabajo las tareas que tiene encomendadas y cuando finaliza pues le da un botón o le da un pedal y la pieza se va y le llega la siguiente pieza que se para allí y trabaja, ¿vale? Esto es, digamos, un caso general o genérico de este tipo de líneas, ¿vale? Por lo cual, el operario termina, libera y se va. Aquí hay una alta repetitividad en los gestos, es decir, durante varias horas repito exactamente las mismas tareas en el mismo orden y con el mismo método, con lo cual aquí es importante que los métodos y tiempos estén muy bien analizados, con mucho detalle y con una alta precisión. ¿Mm? ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto es optimizar la saturación de cada estación de trabajo y de cada persona y eliminar los tiempos de inactividad, es decir, saturar al máximo. Un mal equilibrado de una línea de estas características provoca paradas constantes y una infrautilización de los recursos humanos de los operarios en este caso. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues asignar tareas de manera que cada trabajador alcance una saturación lo más cercana posible al 100% y sobre todo respetar el tiempo ciclo definido en cada puesto, para hacer que la línea fluya de una manera constante. Cualquier proceso de equilibrado eh, comienza con una definición completa de todas las tareas necesarias para completar una unidad de producción. Estas tareas deben llevar asociado un método de trabajo y deben llevar asociado cada una de ellas un tiempo. Estos tiempos, pues, se calculan mediante operaciones estándar. Hay empresas que tienen todas las posibles tareas en una librería y construyen el proceso, que es la suma de tareas, para fabricar un producto nuevo en base a esas tareas que tienen en su librería previamente estudiadas. A veces no, o a veces no están todas, entonces, bueno, pues hay que, las tareas que no estén en librería, pues analizarlas, definirles un método y calcularles un tiempo por cronometraje, por MTM o por la metodología que sea. ¿Vale? Eh, para facilitar el proceso posterior de equilibrado, el análisis del valor añadido que hemos comentado antes, incluso, como veréis, para poder generar las fichas de instrucción de trabajo o las hojas de método, como cada empresa se llame, de una manera automática, sin coste adicional de confección de documentación, es importante, o es posible, y nosotros consideramos importante, asociarle a cada tarea de estas, que en principio para equilibrar solo necesitaríamos su tiempo, asociarle, pues en el caso de que sea una operación que realiza una máquina, asociarle cuál es la máquina para tener una trazabilidad de esa máquina y asegurarnos de que no estamos intentando solicitar la misma máquina cuando estamos haciendo el equilibrado en el mismo momento por dos operaciones diferentes que utilizan esa máquina. Las herramientas a utilizar para poder, pues el atornillador o la plantilla o la herramienta necesaria para poder ejecutar esa operación. Podemos decir si cada una de estas tareas añade o no añade valor, y si no añade valor, qué tipo de no valor añadido es. No añade valor porque es una verificación, porque es un retrabajo, porque es un aprovisionamiento de material. ¿Por qué?
Con esto luego alimentamos estadísticamente el proceso y somos capaces de ir a buscar dónde no tenemos valor añadido y saber el ABC de dónde no hay valor añadido. Podemos darle un atributo de familia, es decir, es una tarea de encliquetado, es una tarea de atornillado, es una tarea de verificación, es una tarea de control eléctrico. Bueno, ¿qué tipo de tarea es? ¿Qué skill o formación específica o especialización es necesaria que tenga la persona que tiene que ejecutar esta operación? Hay tareas que son básicas de montaje que probablemente pueda ejecutar cualquier operario de la línea, pero a lo mejor hay alguna tarea de testing que solo pueden realizar una serie de personas que tienen la acreditación y la formación previa para hacer ese tipo de testing. Bueno, pues todas las operaciones que tengan que ver con testing, le podemos asociar este requerimiento para que cuando hagamos el equilibrado las llevemos al puesto donde sabemos que va a haber o la máquina de testing o la máquina y la persona que hace el testing. ¿En qué área de la línea se tiene que realizar esta operación en caso que se tenga que hacer en un punto concreto, en un tramo concreto de la línea? O si se hace si es un producto mediano, si se hace por el lado derecho, por el izquierdo, por arriba o por abajo, porque esto te ayuda a lo mejor no andar dándole vueltas a las piezas, sino tratar de concentrar todo lo que va por arriba en unos puestos y todo lo que va por la derecha en otros. O incluso si son productos más grandes, pues tratar de evitar que una persona que está en un puesto de trabajo de una línea de montaje de coches tenga que estar saltando del lado derecho al lado izquierdo, que es bueno, un movimiento que no añade ningún tipo de valor. Los elementos de protección personal necesarios e incluso se puede, digamos, alimentar estas tareas con fotografías y vídeos para después, como os decía anteriormente, generar unas instrucciones de trabajo visuales con, bueno, chulas para que el operario pueda seguir, ¿vale? Bien, pues con todas las tareas las tengamos en librería, las midamos el proceso para un proyecto en concreto, generamos un proceso. Un proceso es todas las tareas que hay que hacer en esa línea o en esa célula para completar una unidad de producción. Aquí podemos asociarle también los componentes, es decir, si la empresa hay un bill of material y sabemos que para este producto tenemos 800 materiales, podemos decir cada uno de estos materiales en qué tarea se consume. Cuando hagamos el equilibrado, sabremos esa tarea a qué puesto de trabajo va a parar, con lo cual, a nivel de flujo logístico, le podemos decir a la logística que ese componente lo tiene que entregar en el puesto X, que es en el que está ese material consumiéndose porque al hacer el equilibrado ha ido a parar allí la tarea que lleva ese material asociado. Bien, a partir de aquí, cuando tengo definido todo el proceso, empieza el proceso de equilibrado. El proceso de equilibrado, pues bueno, ¿qué necesito? Necesito tener un tiempo ciclo, un takt time, un objetivo. Cada cuánto tiene que salir una unidad de producción de esta línea. A veces el takt time es inalterable, es decir, las empresas que trabajan como suministradores secuenciados para automoción, pues si el señor Seat o el señor Volkswagen te dice que quiere un asiento o que quiere un cockpit cada 48 segundos porque es el tacto al que va su línea, pues aquí no hay más que hablar. Cada 48 segundos, o sea, el límite máximo de saturación es 48 segundos. En otros casos, tú dices, oye, yo quiero producir unas 15 piezas por hora, pero unas 15 piezas por hora pueden ser 13 o pueden ser 18 si encuentro un equilibrado optimizado, porque es cuestión de luego, pues en vez de trabajar 6 horas en la línea, pues si me está saliendo un poco más de lo que yo he previsto en promedio, pues estaré 5 horas con 45, no pasa nada. Pero, digamos, a veces el takt time es algo que es inalterable, a veces es una referencia. Bueno, a partir de aquí, pues sabiendo lo que suman todas las tareas que tienes en el proceso y sabiendo cada cuánto quieres tener una unidad de producción y basado en tu experiencia de qué porcentaje de saturación obtienes en la línea y qué porcentaje de eficiencia OEE obtienes en la línea, haces una estimación de puestos, pues oye, me sale que 15 puestos. Bueno, empiezas a equilibrar para 15, pero mientras haces el equilibrado, pues igual encuentras un equilibrado óptimo con 14 o con 16. ¿Vale? Entonces, el proceso de equilibrado consiste en eso. Es decir, ahora que ya sé cada cuánto sale una pieza, que sé todo el tiempo que tengo, voy a ver cómo lo reparto entre los puestos que me salgan para que todo el mundo esté lo más equilibradamente saturado, lo más próximo al 100% de saturación y que además se cumpla el tiempo ciclo objetivo. ¿Vale? Cuando hago este procedimiento, al final lo que obtengo es
el contenido de carga de trabajo para cada uno de los puestos y cada una de las personas. Puede ser que en un puesto de trabajo haya más de una persona. Bueno, como os decía antes, como yo sé al final, después de equilibrar qué tareas le han correspondido a cada puesto de trabajo, si esas tareas llevan unas fotos, llevan unos vídeos, llevan unas familias, llevan los componentes que voy a consumir, yo puedo sacar una instrucción de trabajo basada en una plantilla que he diseñado, donde digo, oye, pues mira, archivo imprimir, y me va a salir la ficha de instrucción más o menos visual, más o menos alimentada con fotos y vídeos para cada uno de estos puestos de trabajo. Si hago cualquier modificación en el equilibrado, cuando vuelva a imprimir, pues me va a salir con la información actualizada, con lo cual también estoy garantizando que para auditorías no voy a tener diferentes versiones de documentación, porque sabéis que eso es una de las cosas que suele penalizar bastante. Vale. Aquí me he explayado un poquito, porque al final después vamos a ir a detectar las diferencias entre los diferentes sistemas de tipos de equilibrado. En mix, bueno, aquí es importante que destacar que la velocidad de la línea es constante. Además, aquí normalmente el producto no se para con la línea de lote, que la línea de lote te llega, lo paras, trabajas y lo envías. Aquí no, aquí la línea empieza a una velocidad y no para. Y es la persona la que le llega, vamos a poner el coche, a su puesto de trabajo, tiene un puesto de trabajo de 2 metros y la persona va montando, desplazándose estos 2 metros, caminando o en un carro que se le engancha a la unidad y la persona se sube en el carro y va arrastrado, digamos, mecánicamente para no tener que estar caminando, ¿no? Aquí, como veremos a continuación, hace falta un concepto matricial. ¿Por qué? Porque por la línea me van pasando piezas mezcladas. Entonces, si yo tengo una estación de trabajo donde hago 10 posibles operaciones, pero de estas 10 posibles operaciones, 6 la llevan todos los coches, pero hay otras que unos coches las llevan y otros coches no las llevan, pues, por ejemplo, pues puede haber un coche que llegue, yo qué sé, un lector de CDs, ¿eh? Tiro de la prehistoria. Y hay otros que no. Bueno, pues si en mi puesto es el que monta el lector de CDs, cuando el coche que viene lleva el lector de CD, pues yo voy a tener que hacer esa operación. Si el coche siguiente no lo lleva, no. Con lo cual aquí dijéramos, aunque mi tiempo ciclo es de 1 minuto, a veces me viene un coche que tiene carga de trabajo por 1 minuto. A veces me viene un coche que tiene carga de trabajo de 40 segundos y en algún momento a lo mejor me viene un coche que lleva todas las tareas que yo tengo asignadas en mi puesto de trabajo que me lleva 1,10 y en ese coche yo tengo que correr un poco más. ¿Por qué? Tengo que hacer 1 minuto 10 de trabajo en 1 minuto de tiempo real. Entonces aquí lo que se trata es de saturar a promedio. Aquí el reto es que la carga de trabajo varía según la variante de producto. Como os decía, cada producto requiere más o menos tiempo y, por tanto, los niveles de saturación fluctúan. Aquí el objetivo es mantener una saturación media del trabajador por debajo del 100, es decir, promediar unas que llevan carga de saturación del 98, con otras que llevan saturación del 70, con otras que llevan saturación del 115, pero siempre sin pasarnos de un límite que vamos a definir. Es decir, oye, vale, está muy bien trabajar a promedios, pero yo no le puedo pedir a una persona que si tiene un ciclo de 1 minuto, y venga un coche que tiene 2 minutos de trabajo, porque es imposible hacer 2 minutos de trabajo en 1 minuto. Entonces hay que marcar un límite. Es decir, oye, nunca voy a promediar actividades o saturaciones inferiores al 100 con otras próximas al 100, con otras superiores al 100, pero nunca más de pues, lo que pactes con tu sindicato, con tu comité de empresa, del 110, del 115, del 112 o del 120. Aquí lo que es importante es el concepto matricial, es decir, hay que definir una familia de producto porque cada producto llevará más o menos tareas, con lo cual hay una serie de variantes, el lector de CD, la antena, yo qué sé, el airbag del pasajero, si estamos hablando de un cockpit, la columna de dirección electrónica o manual. Bueno, pues habrá hemos de definir cuáles son estas posibles variaciones o opciones del producto a partir de lo que es el producto básico, que es, digamos, el mínimo común múltiplo, es decir, todo lo que lleva cualquier producto, eso es el producto base. Cualquier cosa opcional requerirá de unas tareas adicionales. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que definir productos basándose en la combinación de diferentes variantes. Pues hay un producto que será el producto básico más el lector de CD.
Perfecto. Pero habrá otro que será el producto básico más el lector de CD más la columna de dirección electrónica. Habrá otro que será el producto básico más el lector de CD más la columna electrónica más el airbag del pasajero. Y todas las posibles combinaciones. Y luego nosotros sabremos qué tareas específicamente realizaré solo cuando monte el lector, solo cuando monte el airbag. Con lo cual hay que generar una matriz donde tendré todas las posibles operaciones, todas las posibles variantes y aquí marcaremos una crucecita. Y bueno, pues esta operación, ¿quién la lleva? Pues la llevan, estas dos operaciones la llevan solo cuando tienen esta variante, el ionizador de aire, porque son las tareas propias de esa variante de producto. Vale. Aquí dijéramos, es todo igual, lo único que los tiempos vienen afectados por el mix, pero el proceso es el mismo. Es decir, aquí en lotes, yo sé que un puesto de trabajo, cuando fabrique ese modelo, siempre hace las mismas tareas, con lo cual siempre el tiempo será el que sea. Aquí el tiempo viene promediado en función de el mix de este periodo, porque este mix puede cambiarte la semana que viene y el cliente pedirte pues más o menos unidades con ionizador de aire. A partir de aquí, eh, generamos o sea, aquí gestionamos lo que es la familia de producto, las matrices que acabamos de ver, las previsiones de mix que para cada semana pueden ir cambiando y hacemos la asignación de tareas a puestos de trabajo, tratando de no superar los límites que comentábamos antes. ¿Mm? Vale, siguiente sistema. Estaciones multioperario. Estos son tags de muchas horas, a veces turnos completos, trenes, aerogeneradores, aviones, maquinaria pesada. Aquí es muy importante la especialización de los operarios, es decir, aquí los operarios también se van moviendo por las estaciones normalmente por equipos y en función de carga de trabajo, con lo cual aquí dijéramos, además tenemos que gestionar, bueno, las personas se mueven en función de su especialidad, ¿eh? Lógicamente, es decir, pues los que saben montar ventanas, pues es posible que si las ventanas del lado derecho se montan en la estación uno, pues vayan a la estación uno, que el takt time es de 8 horas y estén 2 horas y media montando ventanas en la estación uno y luego todo ese equipo de personas, de 4 personas, se desplacen a la estación 3, que es donde se montan las ventanas del lado, del otro lado, ¿vale? Entonces, aquí, digamos, tenemos un triple combo. Tenemos que asignar las tareas a los puestos, porque las tareas a veces se tienen que hacer en un puesto en concreto porque requieren de una maquinaria, de una herramienta que está en ese puesto. Tengo que equilibrar el takt time, es decir, yo tengo que conseguir que todas las tareas que se han definido para el puesto uno estén acabadas cuando hayan pasado las 8 horas del takt. Y además tengo que equilibrar a las personas que se van moviendo por las diferentes estaciones de la línea en función de su especialidad. O sea, este es el equilibrio más complejo que hay, ¿no? Aquí el reto es, pues eso, que todas las operaciones se deben completar en el takt time, tratar de que la saturación de estos operarios que se van moviendo sea lo más próxima al 100%, que se respete la secuencia de tareas entre estaciones y equipos y que los recursos limitados como grúas, carretillas, etcétera, se deben gestionar de una manera óptima. O sea, yo tengo que garantizar que si tengo 10 operaciones, que es transportar o mover algo con una grúa en concreto, pues que el software o mi metodología de trabajo me controle que yo no le estoy pidiendo a esa grúa que trabaje a la vez en dos sitios diferentes porque es imposible, con lo cual hay una gestión también de las grúas, ¿no? Aquí en el proceso de equilibrado, que como procedimiento es el mismo, pues bueno, aquí entra en juego el tema este, ¿no? La asignación de la especialidad o la certificación o la formación específica requerida para cada una de las tareas que la requieran para poder asignar a personas que tengan esa especialización, una gestión de estos recursos limitantes como grúas o carretillas o elevadores o polipastos. Hay que gestionar también los turnos de trabajo porque hay tareas que se tienen que empezar al inicio del segundo turno sí o sí, con lo cual no es solo una cuestión de orden, sino una cuestión de orden y en qué momento se tienen que realizar. Y con esto, dijéramos, generaríamos la carga de trabajo de cada una de las personas de esta línea basada en estaciones multioperario. Y ya para terminar, las células. Aquí las células, los puestos, como os decía, son fijos y son las personas las que se mueven. En cada puesto de trabajo, como que la operación es diferente, el tiempo de ciclo es diferente,
Esto, pues, por ejemplo, aplica en células de mecanizado o en células de soldadura o incluso en células de montaje. Las piezas y el personal se desplazan entre las estaciones. Normalmente para optimizar el flujo y para reducir el coste de los desplazamientos de las personas, se suele trabajar con buffers, con pequeños buffers intermedios entre puestos de trabajo, para no tener a lo mejor que desplazar cada pieza, sino cada 3 o cada 5. El flujo viene determinado por las piezas y por el personal. Por ejemplo, pues imaginaos una célula que tengo un torno que tiene un tiempo ciclo de 1 minuto, una rectificadora 1 minuto y medio y una mandinadora 20 segundos. Entonces aquí dijéramos, esto se caracteriza porque hay que tener una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios de volúmenes y a los cambios de mix. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor cada producto que proceso en esta célula no pasa por todos los puestos, porque hay alguna operación que no la lleva. Y cuando pasan dos productos por el mismo puesto, a lo mejor lo que se hace en ese puesto es diferente, con lo cual el tiempo ciclo es diferente. Con lo cual, el tiempo ciclo de cada puesto puede variar en función del producto. Entonces, aquí es importante calcular cuántos operarios necesito para, en función de lo que esté fabricando, que también puede ser en mix, yo consiga el volumen de producción requerido, ¿no? Entonces, bueno, hay que alcanzar la producción, tratar de mantener la saturación de los operarios próxima al 100% y minimizar y optimizar el tiempo de los desplazamientos. Y aquí, pues eso, el procedimiento es exactamente el mismo, simplemente pues que hay que tener en cuenta la matriz de desplazamientos, cuánto cuesta desplazarse del puesto 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, del 5 al 4, del 5 al 3, es decir, bueno, tener toda la matriz de desplazamientos, porque son tareas que tenemos que añadir después de que acabemos de repartir las tareas entre las personas. Y ya está, esto es lo que hay que tener en cuenta para este tipo de equilibrado. Vale. ¿Cómo realiza esto ITEMSA en la práctica? Bueno, ITEMSA en la práctica, aquí sumamos nuestra experiencia de tantos años ayudando a las empresas a optimizar sus procesos. En este caso, además, pues a optimizarle el proceso y el resultado de los equilibrados de cargas de trabajo, con además el soporte de la herramienta del software que os anticipaba al inicio, que se llama AProductivity, que es, bueno, una herramienta donde está metido todo nuestro know-how, toda nuestra manera de operar de tantos años, y que además no solo utilizamos para nuestros proyectos, sino que también lo comercializamos desde hace prácticamente 20 años. Entonces vamos a destacar unos cuantos highlights de los aspectos que se tienen en cuenta en un proceso de equilibrado y cómo nosotros lo gestionamos. Bueno, por un lado, pues evidentemente hay una tarea importante en los proyectos de cálculo de tiempos. Es decir, al final todo empieza por una partición en microtareas o en tareas de todo el proceso de montaje, y cada una de esas tareas, entre otras muchas cosas, lleva y tiene que llevar asociado un tiempo, calculado con la metodología que corresponda. Pues, en este caso sería el look and feel de la aplicación en un análisis MTM, donde además de ahí puedes sacar estadísticas de cuánto tiempo estás dedicando a caminar o a agacharte, o cuánto estás dedicando a mover piezas. Es importante la configuración de los ciclos de trabajo mediante una herramienta visual que te permite, mediante drag and drop, reconfigurar en tiempo real los ciclos de trabajo. Aquí, digamos, tenemos lo que hay abajo, son todas las tareas que están representadas cada una de ellas en una pincecita en el gráfico de arriba, con su tiempo, con su valor añadido, etcétera, etcétera. Entonces, te permite arrastrar y colocar y buscar la óptima, digamos, sincronización entre las tareas. Mientras que vas equilibrando, es importante poder disponer en pantalla de un gráfico que te diga cuál es el nivel de saturación de cada uno de los puestos, y aquí los veis en rojo, los que se están pasando del takt time establecido. Esto, cuanto más visual sea, pues más ayuda. Disponer de alertas en tiempo real, pues por ejemplo, desde que hiciste el equilibrado hasta que has vuelto a entrar, a lo mejor alguien
ha cogido una de las tareas que afectan a este proceso, le ha hecho una mejora y le ha cambiado el tiempo. Bueno, pues es importante que cuando entremos a revisar este equilibrado o a generar un nuevo equilibrado para el mes que viene de este mismo proceso, pues recibamos una alerta de cuáles son las tareas que alguien ha modificado el tiempo para que nosotros validemos este cambio y lo demos por bueno. También, si hay una tarea que hemos dicho, esto hay que hacerlo entre dos personas, pues porque pesa o por lo que sea, que cuando estés haciendo el equilibrado realmente le estés asignando esta tarea a dos personas. Si se la asignases solo a una o a tres, pues también es interesante recibir una alerta que te diga, oye, tú estás asignando esto a un número de operarios diferente al que estaba previsto. Si estableces un orden de precedencia entre operaciones, si te lo intentas saltar, pues también es importante disparar algún tipo de alerta, ¿no? Es decir, no sé, pues montar una rueda, hay que presentar la rueda en el coche, luego poner los tornillos y luego atornillarlos. Si por lo que sea durante el proceso de equilibrado alguien intenta poner el tornillo o apretar el tornillo antes de haber montado la rueda, pues bueno, es importante recibir alguna alerta, ¿no? En este sentido. Lo que os decía antes, retomo el tema anterior. Si tenemos las tareas bien alimentadas con fotografías, con vídeos, con elementos de protección personal, con los materiales que voy a consumir en esa tarea, etcétera, etcétera, bueno, pues si diseñamos una plantilla y hacemos que el software que estemos utilizando que sea rellene esa plantilla, pues simplemente dándole un archivo a imprimir, basada en esta plantilla, vas a obtener una instrucción de trabajo fresca del día, con la última información disponible después del último cambio hecho hace 15 segundos. Si alguien ha cambiado una foto, si alguien ha cambiado un tiempo, si alguien ha cambiado un método, si alguien ha cambiado una herramienta o lo que sea, cuando hagas archivo imprimir, te va a salir actualizado. Y ya para acabar, es muy importante la simulación de diferentes escenarios. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un vídeo donde intentaré explicaros qué es lo que estamos viendo. Aquí vemos que tenemos dos puestos que se nos pasan. Pues insertamos un puesto intermedio que está vacío, cogemos operaciones de los otros dos puestos, las arrastramos aquí y rellenamos el siguiente puesto. Y con esto, dijéramos, podemos simular un escenario para cuando nos baje el tag, para cuando tengamos más personas, para cuando tengamos menos personas. Tenemos previstas, y esto es el kit de la cuestión de la charla de hoy, tenemos previstas desde el punto de vista de ingeniería y bien calculado cualquier escenario que se nos pueda presentar. Con lo cual yo puedo planificar con la seguridad de que está bien estudiado cualquier situación que el mercado o la disponibilidad de recursos nos presente sin tener que andar improvisando. Al final, lo que conseguimos es mejorar la eficiencia de la ingeniería y la calidad de la toma de decisiones. Todo esto basado en una metodología que en el caso de ITEMSA es una metodología forjada a lo largo de 40 años en proyectos reales. Como os decía, todo basado en una filosofía Lean. Nos vamos más allá del Lean o en una filosofía MTM. Aplicando diferentes soluciones o proponiendo diferentes soluciones a más de 900 clientes en más de 2.500 proyectos, como comentaba, en casi 40 años. Esto es lo que, digamos, da lugar a lo que venimos a denominar el know-how de ITEMSA o la metodología de ITEMSA. Vale, os había prometido un vídeo donde explicamos cuál es nuestra metodología de trabajo y el background que hay detrás. Creemos que es más fácil hacerlo con 3 minutos de vídeo que soltando yo aquí una chapa. Voy a ver si lo encuentro. Me confirmáis que estáis viendo el vídeo, ¿eh? Todo bien. Todas las empresas pueden mejorar. En ITEMSA somos especialistas en la mejora de la productividad y de la competitividad de nuestros clientes, aportándoles significativos ahorros en costes, independientemente de su sector de actividad, tamaño y estado de madurez organizativa. Cada empresa es única, por lo que nuestros proyectos se adaptan a cada uno de ellos. En primer lugar, nuestra experiencia en el uso práctico de todas las técnicas y metodologías de mejora, especialmente en MTM,
no solo como técnica, sino como filosofía, nos permite combinarlas para poder identificar y cuantificar un nutrido conjunto de pequeñas propuestas de mejora que, en suma, maximicen el potencial para generar el máximo ahorro en los costes operativos. Estas propuestas de mejora no están basadas en importantes inversiones, sino en un óptimo aprovechamiento de los recursos ya disponibles en la empresa. Una vez consensuadas dichas propuestas de mejora, diseñamos conjuntamente con el staff técnico del cliente los nuevos procesos, métodos y tiempos y definimos las nuevas condiciones requeridas para su efectiva implantación y estandarización. En paralelo, el equipo de ITEMSA inicia la preparación y formación del personal de producción. Pero lo que garantiza el éxito de nuestros proyectos es cómo conseguimos que sean los propios equipos de nuestros clientes los que lleven a cabo la implementación de los nuevos procesos, métodos y tiempos con progresiva autonomía y bajo nuestra constante supervisión y respaldo. Haber trabajado a nivel técnico y humano durante tantos años es lo que nos avala para ayudar a nuestros clientes a desarrollar una nueva cultura de mejora continua que les permita vencer la resistencia al cambio y alcanzar ambiciosos objetivos de mejora, y seguir haciéndolo una vez concluido el proyecto encomendado. La eficiencia de nuestra metodología se apoya en la utilización de A-Productivity, un software en permanente actualización diseñado por ITEMSA que suma una experiencia de décadas en proyectos multisectoriales y en empresas pequeñas, medianas, grandes y multinacionales. Nuestro impacto en los costes operativos es rápido y cuantificable. Durante nuestra intervención, sin afectación en el desarrollo del trabajo diario y en un plazo no superior a entre 4 y 8 meses, el ahorro alcanza una media del 20%, sin que el coste del proyecto supere nunca el 50% del ahorro generado el primer año. Y nuestro compromiso se apoya en nuestra experiencia, porque garantizamos estos resultados cobrando nuestro servicio en función del ahorro alcanzado. Un ahorro que se irá acumulando año tras año en paralelo al arraigo de una nueva actitud de mejora continua adoptada por el personal de toda la empresa. Bueno, y ya para acabar, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis al menos captado alguna pista que os pueda ayudar a hacer a partir de hoy los equilibrados un poco más eficientemente y abrimos paso, Nuria, a ruegos y preguntas.